Creo que fue a los 4 años, porque los canales de aire paraguayos no llegaban a Ciudad del Este, pero los canales de aire brasileños sí llegaban. Por otro lado, los canales de aire paraguayos, que de repente uno tenía que mover las antenas y encontrar alguna señal, no tenían programación infantil. Y los canales brasileños sí tenían programación, y los argentinos también tenían programación infantil. Entonces yo crecí viendo todos los dibujos animados de los años 80 en portugués a través de la televisión. Y obviamente eso es la mejor herramienta colonial que puede existir, ¿verdad? En términos lingüísticos también. Y me di cuenta a los 4 años de que había unos descalces lingüísticos en mi entorno y en mi familia en particular. Porque mis padres eran guaraní hablantes, ellos conversaban entre ellos en guaraní, pero se produjo una ruptura generacional y con sus hijos, mi hermano y yo, ellos hablaban en castellano, pero yo consumía televisión en portugués y me di cuenta de que pensaba en portugués, además. Pensaba en portugués, hablaba un castellano paraguayo y no podía acceder a esa lengua que era la lengua de mis padres, que era el guaraní, a la que accedí mucho después, porque ellos creo que nunca pudimos sostener una conversación en guaraní con mis padres, yo al menos, ¿verdad? Es como una división muy fuerte. ¿Y el guaraní cómo llegó a ti? Y bueno, era constante, estaba presente en mi familia porque tanto mi familia paterna como materna era guaraní hablante. Y obviamente yo aprendí a entender el guaraní y a hablarlo en la calle, ¿verdad? Porque en el barrio se hablaba guaraní. Y si uno no hablaba guaraní, no tenía la visa para salir a jugar, ¿verdad? Entonces había que aprender a hablar guaraní. Obviamente mi acento en guaraní era terrible y se burlaban de mí porque mi acento castellano paraguayo era demasiado fuerte y mis conjugaciones eran inexactas. Pero creo que de cualquier manera tuve una buena profesora de guaraní en el colegio y me alfabeticé en guaraní después. Y fue interesante porque tuve una correcta alfabetización en guaraní, puedo leer perfectamente, puedo conjugar perfectamente las oraciones, los tiempos verbales. Mi léxico posiblemente sea mucho más pobre. Pero tuve, digamos, una experiencia con el guaraní en la escuela también, en la formación secundaria, sobre todo, en la educación secundaria. ¿Y eso cambió algo desde la caída de Stroessner para la enseñanza en los colegios, el guaraní? Sí, porque comenzó a instalarse una política de enseñanza justamente de la lengua, pero que siempre fue una aproximación que yo creo que es incorrecta, ¿no? Porque lo que la gente yo creo que necesitaba era empoderarse en la lengua guaraní, y finalmente lo que pasó a enseñarse en las escuelas es una gramática de la lengua guaraní. Y gramática de la lengua guaraní con neologismos para referirse a categorías léxicas, por ejemplo. Y uno perdía 3 años de la educación aprendiendo cómo se dice sustantivo, cómo se dice verbo, cómo se dice complemento circunstancial de tiempo, cómo se dice lexema, morfema, pero no se concentraba en poder construir un discurso y sostener un discurso en guaraní, ya sea hablado o escrito, ¿no? En mi caso fue excepcional porque la profesora insistía en que pudiésemos leer en guaraní y escribir en guaraní, más que aprender todas las categorías léxicas con esos vocablos que además cambiaban de nombre de acuerdo a cada autor, ¿verdad? Cada autor salía con su libro de la gramática de la lengua guaraní, que esta sí es la verdadera, ¿verdad? Y que se inventaba un montón de neologismos para categorías léxicas, para funciones,
que me parece que es una pérdida del foco más que del esfuerzo. En todo caso, eso podría ser importante para un estadio más avanzado del estudio de una lengua, pero no para un estadio que necesita el fortalecimiento en el uso de la lengua.